tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes, un servidor Carlos Garza Limón, en el programa Pico de Gallo. Lo comentamos la semana anterior, vamos a tenerles un panel, unos participantes de lujo en términos del conocimiento del tema que vamos a abordar. Se encuentra con nosotros Eduardo Ortega Solano, quien ya lo conocen ustedes en varias ocasiones aquí, ha colaborado en Pico de Gallo y es colaborador ya desde hace varios años también del periódico, participando con sus artículos en el Órale Qué Chiquito. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. A la orden, como siempre. Gracias. Se encuentra con nosotros también Carlos Garza Salas, quien también ya tiene tiempo colaborando en este espacio de Pico de Gallo. Carlos, buenos días. Muy buenos días a la gente que nos ve aquí en Pico de Gallo y gracias por la invitación. Bien, y virtualmente se va también a enlazar con nosotros, estamos haciendo el enlace técnico, Jesús Nevares Pereda. En un momento más, lo conocen ustedes, vamos a estar los tres, Jesús Nevares Pereda, Eduardo Ortega Solano, Carlos Garza Salas y un servidor. El tema que vamos a tratar básica y fundamentalmente, el que ha sido tema de toda la semana y de ya tiempo atrás, un tema muy controversial, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, atendiendo una invitación especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues fue un tema muy controversial, ya la mayoría de una u otra manera tenemos contacto con esa información. Sin embargo, es importante saber qué análisis se hace del hecho de la visita. Y yo le preguntaría a los presentes, les insisto, estamos esperando la incorporación virtual de Jesús Nevares Pereda, ¿qué opinan ustedes de la visita de López Obrador con Donald Trump? Fíjate que a mí, yo voy a abordar directamente el discurso, lo cual me pareció muy interesante, fíjate que el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo, es una visita muy polémica, él mismo se refirió a que aquí en México había causado expectación. Entonces, pues es bueno. Hay algunas cosas muy interesantes que él dijo cuando habló que a pesar que México y Estados Unidos eran naciones amigas de muchos años, todo este tiempo habían existido agravios los cuales no estaban del todo olvidados. Entonces eso es importante. Por otro lado, también es importante que prácticamente desmintió lo que había dicho Donald Trump hace algunos años, refiriéndose a los mexicanos como violadores, como asesinos, al decir en Estados Unidos están cerca de 30 millones de mexicanos o gente de ascendencia mexicana, la cual aquí están trabajando, han producido y han contribuido a la grandeza de este país. Entonces, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador en general fue una muy buena visita. Mucha gente dice, ¿a qué fue? ¿Qué gana? Hay que tomar en cuenta que nos guste o no nos guste, Donald Trump es de los hombres más poderosos del mundo, por un lado. Por otro lado, es el presidente de Estados Unidos, el cual, es el país que tiene la relación comercial más importante con México, junto con Canadá, y muchos están diciendo, es que ya prácticamente va a perder la presidencia. Independientemente si la vaya a perder o no, si vaya a ganar o no, si se vaya a poder reelegir o no, en este momento es el presidente de Estados Unidos y el presidente de México fue a una visita de presidente a presidente. Por otro lado y por último, la manera en que él llega, el ir en un avión comercial, es como él ha estado viajando. A mí sí me parece inadecuado no que haya ido en avión comercial, que lo haga aquí en México también. Yo considero que el presidente, de las cosas que debería entender es que sí debe de llevar más seguridad, ir resguardado, más con la cuestión de todo
todos los puntos que ha dañado a los malos, al crimen organizado, todo eso, pues eso lo pueden poner en el ojo del huracán, pero congruente a cómo ha estado viajando, él va en avión comercial, y en general, bien. Carlos Garza. Bueno, pues también yo lo calificaría de un buen viaje, más allá de toda la controversia que legítimamente se hace de si fue en apoyo de Donald Trump en esta lucha por reelegirse. Sabemos todos que están por empezar las campañas en Estados Unidos y bueno, sin duda, más allá de ser o no ser realidad, esto es importante resaltar de que, bueno, Donald Trump también ha ayudado al país, a nuestro país, más en estas épocas de COVID. Bueno, él se supo y trascendió que ayudó con la compra y con traerlos a México, cosa que no era fácil en ese momento, los famosos ventiladores para la gente que entra en urgencias en este tipo que tiene que ser entubadas por el COVID, ayudó en la reducción petrolera que también se le pidió a México. Recordemos que a México se le pidió una reducción de 350,000 barriles y López Obrador dijo que no podía, solamente podía con 100,000, a esto accedió Donald Trump. Y sin duda, desde aquella vez, fíjense, desde inclusive antes que se firmara el tratado, López Obrador... ¿A qué accedió Donald Trump? Accedió a... Con lo del petróleo. A lo del petróleo accedió a ellos hacer esa reducción en lugar de que lo tuviera que hacer México, porque efectivamente México no está en la posición de otros países. México venía recuperándose de la producción petrolera que dejaron caer los otros gobiernos en México. Pero bueno, entonces Donald Trump estuvo cediendo, de eso no hay duda. Inclusive lo de Genaro García Luna no puede ser aislado. Yo no recuerdo ningún gobierno anterior a de Donald Trump que hiciera, que al menos pusiera de su parte, así hay que decirlo. Entonces es una visita fructífera, hay que decirlo, como ya lo dijo don Eduardo, es el país con el que al menos México tiene el mayor relación comercial. Y como también lo dijo don Eduardo, más allá de que salga Donald Trump o no, o inclusive de que salga López Obrador o no, este tipo de acuerdos comerciales no son de un día para otro, aunque indudablemente, seguramente la oposición estará el día de mañana diciendo, a ver, ¿dónde están los resultados? Pero estos resultados se van poco a poco acomodando, porque si efectivamente, por poner un ejemplo, cada componente, yo ya he puesto muchas veces el ejemplo de que México es el mayor exportador de pantallas planas en el mundo, pero solamente un 1% de porcentaje es regional, es de aquí de México. Entonces, este tratado hace una diferencia, por primera vez México puede acceder a más contenido regional, pero no solamente a contenido maquilado. Vamos a acceder a poder aportar tecnología que antes, en el anterior tratado, teníamos una cláusula que no nos los permitía. Eso ha permitido a China desarrollarse. Pero como lo digo, para que eso suceda, tenemos que tener un cambio de mentalidad, otro tipo de estudios, empezar a entrar en lo que es pues la robótica y el desarrollo de software. Entonces, irá siendo algo muy paulatino, muy poco a poco, que tenemos años por desarrollar, pero que sin duda es importantísimo para las nuevas generaciones. Ojalá después de don Eduardo, de don Jesús Nevares pueda ahondar un poquito más en este tema. Bien, le damos la bienvenida a Jesús Nevares Pereda, quien pues se encuentra en su hogar por un asunto de edad. Ya él quiere estar guardado y no puede salir, no puede exponerse. Jesús Nevares, buenos días. Buenos días a todos los compañeros panelistas. Jesús Nevares. La verdad, bueno, bien. Sí. No se ha despertado. ¿Ya nos está escuchando Jesús Nevares? Sí, ya. Bien. Muy bien. Sí, okay. Claro. No sé si me escuchen ustedes. Ya estamos. Jesús Nevares, bueno, pues, ¿fue benéfica la visita de López Obrador a Estados Unidos, sí o no? Por supuesto, no solamente benéfica, es histórica. Y voy a retomar a una mujer, Denise Dresser, que es un paradigma ahí de la derecha que está en contra
de López Obrador y de su gobierno, con una serie de opiniones que vertió en un artículo, en el último artículo de la revista Proceso. Ella aseguró que López Obrador, como Donald Trump, estaban solos contra el mundo. A mí no me interesa en este momento Donald Trump, sino el presidente de México. Y quiero decirles que en dónde está su soledad si un gran porcentaje de mexicanos apoyó su gira a Estados Unidos, si un gran porcentaje de empresarios estuvo de acuerdo con que fuera a Estados Unidos. Cuando sube al avión, sus compañeros de vuelo aplaudieron, le gritaban: no estás solo, que le vaya bien, presidente. Se tomaban fotografías, videos. Era cálido el ambiente que le dieron en el avión. Cuando llega a Estados Unidos e inicia su agenda, cientos de mexicanos se concentran para ir a decirle: aquí estamos con usted, no está solo. Pero no solamente eso, mexicanos que hicieron hasta 8 horas para llegar a Washington y darle el apoyo al presidente. ¿En dónde está su soledad? Pero también dijo que López Obrador es producto de una democracia descompuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso le hacían trampa, por eso le robaban las elecciones, por eso había fraude y había corrupción, porque era una democracia descompuesta que llegó a cambiarla, a transformarla, a darle un sentido ético, moral, de credibilidad y de honestidad. Sí, viene de un sistema descompuesto, corrupto, que se robaba las elecciones e imponía candidatos en contra de la opinión del pueblo. Bien, gracias. Sí, se desconectó. ¿Va a agregar algo más? Bueno, bien. Fíjate, hacer una acotación. El tratado realmente, el nuevo tratado, no lo firma Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Fue la última acción importante que hace Enrique Peña Nieto. Y esto es importante decirlo. Sí, ya después todas las letras chiquitas, digamos, y todo cómo se iba a hacer, sí ya se concretó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, bueno, la firma original sí se hace así, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Se ha estado atacando a Andrés Manuel López Obrador, que está deshaciendo todo lo que hicieron los gobiernos anteriores solo por el hecho de haberlos hecho los gobiernos anteriores. Y en este caso es una prueba que no, porque insisto, es una herencia de Enrique Peña Nieto y como dijo Andrés Manuel López Obrador, dijo: a ver, esto que funciona, que sirve para México, lo vamos a dejar, vamos a quitar toda la corrupción y todas las cuestiones estas. Yo coincido con lo que decía Nevares Pereda. En general hubo una recibida cálida. También no podemos negar que hubo un grupito de mexicanos que sí fueron ahí a gritarle socialista, comunista, dictador, lo cual no es ni una cosa ni otra. Es gente malinformada, gente que ni siquiera dio la cara, porque sí se oyen en un video un grupo muy pequeño, pero pues no dan la cara. Y los que sí se ve la cara, en contraparte, son los grupos grandes. Se habla que es un montaje. Sí, entonces se habla no tiene que abordar eso. Bueno, correcto, pero pudo haber gente que no estuviera de acuerdo y está bien, están en su derecho. Pero en general a mí me parece que todo
todo estuvo bien. Ya si Donald Trump utiliza esta visita para cuestiones de su reelección, es correcto y está bien. O sea, cada presidente puede utilizar lo que le convenga, ¿no? Cada quien tiene su estrategia política, pero, a ver, un personaje que últimamente ha estado muy picante con las acciones de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, que es Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, dice, bueno, Andrés Manuel López Obrador se volvió a poner la banda presidencial. Entonces, sin duda alguna, es de lo mejor que he visto últimamente. Como decía Nevares, una cuestión histórica y no se vino a hincar, no vino a nada por el estilo. Que se acuerden lo que hizo, Vicente Fox con el come si te vas. Eso sí fue agacharse. O también que se acuerden lo que hizo el mismo Enrique Peña Nieto de dar al yerno de Donald Trump el máximo, el águila azteca al yerno de Donald Trump. Sí, ahí sí como una cuestión de salamería. Aquí en este caso a mí me parece todo muy correcto. Bueno, yo pienso que probablemente sí sea, o no probablemente, es como usted dice, a lo mejor la primer firma fue de Peña Nieto y el equipo de Peña Nieto, que vimos que intentó, pero realmente no se aclaró nunca nada y duró más de un año en que se aclarara este nuevo TEMEC. Y solamente aquí está la mano de López Obrador y de esta nueva administración. Solamente en un ejemplo yo quisiera dar esto de los famosos paneles de inspectores que a partir de este TEMEC empezarán a funcionar en los 3 países. ¿Y por qué lo resalto? Porque Nancy Pelosi, quien es senadora de los demócratas, impulsaron la iniciativa, fíjense bien, de que el líder sindical en Estados Unidos, aliado a los demócratas, pudiera controlar las maquiladoras en México, a lo que en México no se aceptó y no se rechazó, inclusive se paró de la mesa de negociaciones hasta que ellos, fíjense lo que decía Pelosi, los demócratas en el TEMEC, no vamos a pasar el acuerdo si México no se somete a la autoridad de Estados Unidos y no nos da esa facultad. Entonces ahí se suspendió inmediatamente, se paró de la mesa quien era el representante, no recuerdo ahorita su nombre, pero es un nombre importante, por aquí lo traigo apuntado, y hasta que no cambiaron de posición, y ahí está la mano de México, que dijo, no, vamos a hacer un panel equitativo entre los 3 países, que es importantísimo para este TEMEC, porque cuánto han sufrido ahora sí que los paisanos en Estados Unidos trabajando de mojados, sin ninguna previsión social, sin ninguna ayuda, con bajos sueldos. Entonces en ese momento ahora ya va a poder México decir, ok, vamos a ver si es cierto que estás maltratando a migrantes, y ahí entrará esta comitiva de panelistas, tanto de Canadá como de Estados Unidos en México. Entonces tenemos ese candado que antes no lo teníamos, simplemente nos imponían alguna restricción por el tomate o por la vaquita marina y había que asumirlo. Un año no te vamos a comprar tomate y no había forma de quitarles eso de la mente y te lo aplicaban. Ahora este panel sugerido por este gobierno de Andrés Manuel López Obrador entra. Pero algo que yo creo que las políticas de López Obrador y esto que está haciendo en Estados Unidos con esta visita nos enseña, porque si bien, por ejemplo, en mi caso vengo de la escuela de la izquierda, tanto derechas como izquierdas crean doctrinas y a veces no nos permiten ampliar nuestro espacio de visión de este nuevo mundo. Entonces sí, Andrés Manuel va como un mandatario, no como de izquierda o no con esa visión que tenemos en Latinoamérica, con defender los derechos, sino simplemente entra en una nueva etapa, en un nuevo siglo, en el que en el respeto es lo que va marcando, y creo que eso lo entendió Donald Trump. Hay una frase que se ha hecho muy famosa, o han sacado del discurso de Andrés Manuel López Obrador, de que cómo fuera posible que le dijo a Donald Trump que gracias por tratarnos bien como mexicanos y usted nunca nos ha ofendido, pero hay una parte muy importante que nadie la resalta, que iba antes de eso, que dijo López Obrador. Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agresiones hacia mi persona,
y lo que estimo más importante, hacia mi país, he recibido de usted comprensión y respeto. Entonces, ahí marca muy bien la raya de que Donald Trump, y lo podemos ver, si lo checamos, no hay agresiones reales contra el presidente de México ni contra los mexicanos a partir de que Andrés Manuel López Obrador toma las riendas del país, más sin embargo él tiene todo derecho de tuitear cosas de inmigrantes y nada, porque es un problema más de Estados Unidos que de México. Aquí somos un país de paso, entonces él seguirá con esta misma retórica de los inmigrantes, más sin embargo parece, y ojalá así sea, empiece con una nueva época de respeto hacia México que sin duda también le dará votos a él. Jesús Nevares Pereda. Bueno, yo sigo retomando lo que decía los conservadores previo al viaje de López Obrador. Dijeron que este viaje olía a claudicación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nunca en la sede del poder político de Estados Unidos, que es la Casa Blanca, un presidente, viendo a los ojos al presidente de Estados Unidos, había dicho: somos un país autónomo, independiente, somos un país que no permitimos que interfieran en nuestra vida interna. Y retomó a Abraham Lincoln, quien se mantuvo al margen con el imperio que intentaron hacer con Maximiliano, pero diciendo claramente: somos país autónomo. Y no solamente eso, dejó claro con una frase que los agravios no se olvidan, cuando dijo: hemos tenido desencuentros y agravios que no se olvidan. Y no se puede olvidar la historia de Estados Unidos. Pero López Obrador tuvo una conducta de estadista, porque sin entrar en fricciones, con una elegancia, con una certeza, con una claridad, asumió la defensa de nuestro país sin confrontación. ¿Qué es un estadista? Un estadista es una gente inteligente, es una gente que sabe manejar la política sin llegar al choque. Bueno, esto hace histórica esta visita. Por lo pronto será mi comentario, porque luego habría que ver los aspectos culturales que fueron importantísimos y que son parte de esa intervención, de esa participación del discurso que lo hace histórico. Bien, algo que ha estado mucho en discusión por varios sectores sociales es la cuestión de que Donald Trump utilizó a López Obrador por el periodo electoral, lo utilizó a conveniencia. Hay opiniones encontradas, hay diversas opiniones sobre quién utilizó a quién, quién utiliza a quién. Carlos Garza. No, pues sin duda yo creo, y así lo he venido observando, sin duda, don Carlos, Donald Trump utiliza la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. No podemos olvidar que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido una máquina electoral desde hace 18 años. O sea, llevó al PRD a sus mejores tiempos, a su mejor votación en la historia. Después conformó un partido político que lo hemos estado viendo en los últimos tiempos, que no es nada fácil
No es nada fácil integrar una fuerza política del tamaño de México para ganar unas elecciones, y sin duda sigue con un nivel de aprobación que es importante. Yo creo que es el líder que tiene más nivel de aprobación en todo el continente. En el G20 sus aportaciones han sido escuchadas, se ha convertido en un líder, a mucha gente no les gusta, pero se ha convertido en un líder mundial de a poco. No, tampoco estoy diciendo que sea líder mundial por excelencia, pero sí ha ido tomando parte, y sin duda esto lo lee Donald Trump. Sabemos que es un hombre de estadísticas, sabemos que es un hombre de números, sabemos que por más que lo hayan tratado de ver como el peor presidente de Estados Unidos y todas las características malas que tiene, que sí las tiene, las hayan resaltado, pues es un hombre inteligente, y sin duda se jugó esta carta con López Obrador para llevarlo en el momento antes de empezar su campaña política, que de cierta forma ya empezó. Y también vemos, don Carlos, don Eduardo, don Jesús, que tienen cartas guardadas muy interesantes para México, y una de ellas la sacó exactamente terminando la visita, como fue el exgobernador de Chihuahua, que bueno, llevaba tiempo buscándose la extradición, pero hay detalles de cómo se llevó a cabo, a lo mejor no tiene tanto cabo, pero bueno, está García Luna, y por ahí hay cosas que a lo mejor en juzgados mexicanos, también hay que decirlo, no se podrían llevar como si los llevan en Estados Unidos. Entonces es interesantísimo, y esto nos abre la puerta de que aquel perdón no olvido era realmente, yo los perdono, pero las autoridades y las leyes están siguiendo su camino, y también esto va a dar muchísimo de qué hablar, Jesús Nevares, vamos a cambiar el orden si no hay inconveniente. Jesús Nevares, su opinión al respecto. Bueno, la verdad es que no hay político que dé un paso sin que trate de tener ganancia. Obviamente que el presidente de Estados Unidos quiere sacar ganancias, lo mismo que López Obrador. Hay dos formas de hacerlo: con honestidad, claridad, contundencia, o de manera tramposa. Y voy a decir cómo sacaban ganancia política los anteriores. Miren, antes de la gira presidencial se llenaban los periódicos, 8 columnas, fotografías, resaltando la visita de los presidentes. Y cuando llegaban, volvían a ocupar las 8 columnas, alabándolo, diciéndole que había sido un prócer de la paz. Eran tramposos, porque eso era falso. Esa es la virtud histórica de esta gira. López Obrador rompe con el esquema neoliberal de las visitas, porque ni gasta millonadas de pesos para que lo alaben, ni tampoco aplica recursos millonarios para hacer ostentación. Se habla de que el costo sería de entre 150 y 1.500 y 2.000 dólares la visita de López Obrador, mientras que la última visita de Peña Nieto fue de 541.810 dólares, es decir, casi 10 millones de pesos. Eso es la diferencia, haber roto con el esquema neoliberal del turismo político que hacían anteriormente. No llevó los grandes grupos para que le aplaudieran, le abrieran paso, le pusieran la alfombra y le limpiaran los zapatos como lo hacían antes. Llegó en un carro compacto a Casa Blanca, entró a pie, sin los grandes boatos con los que maquillaban las imágenes deterioradas de los presidentes anteriores. Esto es terminar con
esas visitas de desplante neoliberal para iniciar un nuevo proyecto, una nueva forma de ser digno ante quien sea, porque la dignidad de un presidente es la dignidad de un país. Gracias, Jesús Nevares. Eduardo Ortega Solano. Mira, a mí me parece, no podemos ahora decir que Donald Trump es amigo de México, es sin duda alguna, es un bocazas, es un presidente bastante bocón y ha agredido mucho a México. Donald Trump, sin duda alguna. Pero es cierto, hay que resaltar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, donde dice, a partir de mi gobierno, ¿verdad? Y si bien es cierto que Donald Trump no ha sido muy complaciente con los mexicanos, sí hemos recibido algunos apoyos más en este tiempo de la pandemia. Pero hagamos un comparativo con Barack Obama, el cual decían tiene cara de buena gente, es afroamericano, él va a ayudar a los mexicanos. Pues no, resulta que él deportó casi el doble de los mexicanos y fue los persiguió de una manera terrible, implacable. Y ahora el que está tratando de ser el nuevo presidente de Estados Unidos era precisamente su vicepresidente. Entonces hay que tener cuidado, no hay que dejarse ir con la finta. Estados Unidos no puede ser contrario a su naturaleza. Recordemos que es un imperio, el imperialismo yanqui está basado en explotar a todo el continente. Llegue un presidente, llegue el otro, llegue un partido, sean demócratas, sean republicanos, tan malo el giro como el Colorado, diríamos, pero me parece que Andrés Manuel López Obrador se manejó de una manera muy hábil. Dicen, es que no dijo nada del muro, no dijo de esto, no, fue específicamente, y lo dijo en 2 ocasiones, vengo a ver exclusivamente lo del tratado, que se trajo un regalito también efectivamente como Duarte, qué bien, pero también es un regalo que agrada mucho al gobernador de Chihuahua, y está bien. Y otro regalo que me parece que pudiera ser más importante, que eso ya lo habían anunciado, pero se va a hacer también, habían clasificado el expediente del juicio de García Luna y han estado diciendo se va a desclasificar, ¿verdad? Entonces ya con eso vamos a saber todo lo que ha estado diciendo García Luna y todo, pues, la colusión que existió o no existió con el presidente Calderón, lo cual muchos dicen, ¿cómo le vamos a creer a delincuentes como era el caso del Chapo, como era el caso de Vicentillo, como era el caso de la Barbie? Pero cuando comparan las 3 versiones, es imposible que los 3 se hubieran puesto de acuerdo para mentir exactamente. Y ya dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podemos decir que lo que nos están diciendo es verdad. Entonces, pues yo tengo confianza en que la 4T realmente pueda llegar a donde no han llegado los otros presidentes, que es procesar a los expresidentes que bien se lo merecen, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto también, ahora con los visitantes que estamos esperando. Y está el Rápido y Furioso, que también ya dijo que llegó, el embajador claro. Dijo que ya estaba la respuesta y que habrá que leer la respuesta, ¿no? Porque ahí será la respuesta o la ratificación de Estados Unidos de que Felipe Calderón sabía o no de ese operativo, y de saberlo, pues prácticamente dejó entrar armas a México para asesinar mexicanos. Esa es la realidad. Hasta la fecha siguen matando con ellas. Acaban de decir que se siguen utilizando para matar, que el crimen organizado las sigue utilizando, y dicen eso ya de Rápido y Furioso fue hace muchos años. Los crímenes esos fueron así, las armas esas entraron hace mucho tiempo, ya eso ya no. A ver, no se puede romper de un plumazo porque ya entramos a otro sexenio, no se pueden olvidar todas las tropelías, todo el daño que hicieron anteriores funcionarios, los cuales pues la culpa la deben de pagar los traidores. No puede ser nada más ni perdón ni olvido.
también otra acción que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pues es la cuestión de lo de Ayotzinapan, de la verdad histórica, la cual ya vimos que no existía. También se están haciendo ya investigaciones contra Murillo Karam, y bueno, viene toda una cuestión, una avalancha de estar desmenuzando, y aún así dicen que la cuestión contra la corrupción no existe, que es tan solo palabrería, ¿verdad? Bien, yo les quiero preguntar, pero de una manera rápida, no más de 20 segundos, no se requiere más. ¿Consideran ustedes de que hubo tratos bajo la mesa y López Obrador fue a vender el patrimonio nacional? Pues no, yo pienso que si hubiera algo bajo la mesa ya hubiera salido. Recordemos con los aranceles como hasta una foto del papel de Donald Trump vieron las letras a través del sol y se descifra todo. Creo que es difícil, aunque seguramente habrá acuerdos ahí personales de presidente a presidente, compromisos que a lo mejor no los hayan tratado así. Pero bueno, yo dándole un enfoque un poquito otra vez a lo que decía, porque miren, hay algo muy importante y hay algo real. En Estados Unidos no se le dio la cobertura a López Obrador y a esta reunión en los medios de comunicación. No. Síguele. No se le dio cobertura en los medios de comunicación a López Obrador como a lo mejor debió de haber sido esperado, pero es que recordemos que el ataque de los medios a López Obrador va en el sentido de que es un comunista y demás. Entonces pues no tenían forma de atacarlo, porque finalmente iba a firmar un libre tratado neoliberal, por así decirlo, pero más interesante hubiera sido poder platicar un poco el nuevo contexto del mundo y por qué es tan importante este nuevo tratado. Jesús Nevares. Yo no creo que haya habido alguna negociación perversa en los 20 minutos que estuvieron hablando en privado. Estos son esquemas que se tenían anteriormente, en donde se buscaban hacer negociaciones, como bien lo dice, por debajo de la mesa. Hoy yo creo que se está intentando tener una relación diplomática franca, abierta, sincera y honesta. Algo que no haya sucedido en este país. Bien. Bueno, yo considero que puede en esos 20 minutos que hablaron en solitario, pudo haber habido algunas cuestiones que hablaron en privado, fueron en privado y que no dieron a conocer, pero más que por sean acuerdos abajo de la mesa, pues son cosas que se deben de mantener, a lo mejor no públicas por misma seguridad nacional de ambos países, ¿no? Pero algún acuerdo abajo de la mesa, sin duda alguna, no lo creo. No lo creo, es algo que no se ha atrevido a insinuar ni siquiera lo más rancio y desquiciado de la oposición, que por cierto no han entendido, no han podido hacer absolutamente nada, no han encontrado una manera de reaccionar. Ahora sí, me parece que lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de la oposición moralmente derrotada, a esta se refería, lo cual lo único que han podido hacer es sacar algunas memes, algunas fake news, algunos videos editados, pero gente críticos fuertes de Andrés Manuel, como ha sido el mismo Ciro, como el mismo López Dóriga, han tenido que reconocer que fue una buena visita. Entonces, pues está bien. Está bien, pero acuerdos abajo de la mesa, cosas raras, sin duda alguna, no. No, y también, don Eduardo, don Carlos, don Jesús, tenemos que analizar de veras que estos son nuevos tiempos, porque si analizamos al mismo presidente de Estados Unidos, es el único presidente, y de veras investíguenlo, es el único presidente que no ha ocasionado una guerra con otro país. O sea, en la administración de Donald Trump no ha ocasionado, que siempre se hacía, en todas las administraciones, y esto era importante para Estados Unidos porque gran parte de su comercio se basa en el armamentismo, en la venta de armas, pero no solamente eso, sino que ellos al ocasionar una guerra se vuelven el policía del mundo, o sea, mantienen esa hegemonía
que no han hecho ahora y que el Círculo Rojo de Estados Unidos también piensa que esa es una debilidad y por eso tampoco les gusta Donald Trump. Entonces, Donald Trump también tiene características diferentes. Pero ¿por qué les decía yo? Y este es un claro ejemplo y de veras que nos hace pensar, don Eduardo, don Jesús, don Carlos Garza. Fíjense, les voy a dar un ejemplo que sucedió en 2005. No mucha gente lo recuerda. En 2005, George Bush, hijo, fue a la cumbre de las Américas que se celebró en Mar del Plata, Argentina, donde estaban todos los representantes, al menos todos los presidentes, incluido en ese tiempo Vicente Fox, planeando lo que se llamaba el ALCA, que era el área de libre comercio de las Américas. O sea, era unir a todo el continente en un libre comercio. Y lo que pretendía era gradualmente ir quitando los aranceles, pero finalmente ir teniendo un comercio continental importante. En ese momento todas las gentes que somos de izquierda, pues de cierta forma decías, pues cómo Estados Unidos va a venir aquí. Inclusive, fíjense, era una época importante en cuanto a líderes en Latinoamérica, porque en Venezuela se encontraba Hugo Chávez, en Argentina estaba Néstor Kirchner y en Brasil estaba la fuerza también de Lula da Silva. Entonces eran gentes pensantes, gentes pues realmente con un criterio amplio, con una forma de hacer política importante. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo recibieron a George Bush y qué le dijeron? Esta es una vieja propuesta colonial que pretende tragarse una a una nuestros países en Latinoamérica, y finalmente Hugo Chávez le dijo el ALCA al carajo. Entonces, eso era histórico, inclusive para toda el área de izquierda del continente era histórico ese día. Pero hoy, el día de hoy, nos estamos dando cuenta que Argentina está totalmente quebrada, que todos esos países están totalmente quebrados. Inclusive le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que interfiriera ante este organismo al que finalmente le debe gran parte a Argentina, que interviniera. O sea, entonces, lo que voy es, este mundo ha cambiado. Tal vez lo que antes veíamos como el gran imperialismo yanqui, bueno, finalmente son el poder económico de este continente, y tendremos que cambiar de mentalidad, tendremos que dejar de sentirnos el patio chico, porque efectivamente creo que lo que Donald Trump y los tres países están viendo es que hay que competir en este nuevo siglo contra China, contra Rusia, que son potencias que hace 25 años no existían cuando se firmó el antiguo Teclán. Entonces, hay que dar un cambio de mentalidad y realmente esta es una nueva era, así lo veo yo. Bien, ya para concluir. Muy bien. Vamos a tratar el asunto local. Hace 3 días, el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, fue a la Fiscalía General Anticorrupción para poner una denuncia contra cinco funcionarios municipales por una cantidad de desvío de recursos de la administración pasada municipal por 14 millones de pesos. Les pregunto qué opinan de esto en dos sentidos. Ese es el hecho. Pregunto en dos sentidos. Uno, si será toda la cantidad que falte. Sí. 14 millones. Uno. Dos, ¿tendrá, dada la fecha en que interpuso esta demanda, el día 8 aniversario de la ciudad de Durango, fundación de la ciudad de Durango, y es un golpeteo electoral? Pregunta. Eduardo, le veo con ganas de participar. Mira, no va a ser lo único. Aquí fue claro el presidente municipal. Dijo, a ver, esto es exclusivamente respecto a la entrega-recepción y corresponde a un año nada más. Faltan 2 años más. Son 14 millones a 14 empresarios, 11 personas morales y 3 personas físicas, pero falta lo de 2 años. Por otro lado, también falta la auditoría forense que están haciendo, que también están diciendo está a punto de terminarse, y ahí vienen los resultados también. Esto fue una promesa de campaña de Jorge Salum del Palacio desde el inicio, o sea, desde que empezó dijo, va a haber auditorías, y no lo hizo como amenaza, porque dijo, a ver, les aseguro que no va a haber cacería de brujas, sin embargo, tampoco va a haber impunidad.
La parte contraria, la administración anterior, inmediatamente dio una rueda de prensa y dijo: nosotros tenemos las manos limpias, es golpeteo político, fuimos una administración muy auditada durante todo este tiempo. Y bueno, está bien. A mí me parece que el mismo José Ramón Enríquez Herrera deberá de ver con buenos ojos estas auditorías. Está muy contento. No creo que esté muy contento, pero debería de verlo bien, porque si él mismo trae ambiciones políticas, que las trae para el 2022, debe llegar con las manos limpias. A mí me parece que sí es un golpe de escritorio de Jorge Salum del Palacio, porque también le quisieron ensuciar la casa en el tiempo que él estuvo un poco ausente, y no está inventando nada, no está diciendo nada, simplemente está diciendo: se están investigando, y tanto la nueva administración, que no quiera que le carguen muertos, pues la administración pasada también, que deben de comprobar que todo lo hicieron bien. Entonces, bienvenida las auditorías, bienvenida la transparencia, y me parece un día ideal, porque así no se le va a olvidar a la gente. Bien. Si es el día 8, pues es el día que realmente se empezó a limpiar Durango de esa corrupción, si es que la existió. Y si no existió, qué bueno, qué bien. Jesús Nevares Pereda. Sin mucho rollo, yo diré que todas las acciones que haga un gobierno, un político, tienen como orientación el fortalecimiento de su gobierno, o bien la ganancia política con vistas a un proceso electoral, cualquiera de las acciones. Pero Jorge Salum acaba de hacer algo que no se había hecho anteriormente: poner en el banquillo de los acusados por corrupción a una administración anterior. Lo que veíamos era que los que llegaban solapaban, le tapaban los hoyos, le emparejaban el pavimento a los que habían salido. Me parece que es algo plausible. Y si esto nada más es el inicio y hay más cosas sucias, deben de salir. Y no creo que Enríquez debe estar contento, porque él tiene una responsabilidad. Él era el capitán del barco, cuando menos la responsabilidad de no haber puesto atención de cómo se manejaba su administración. Bien, conclusiones. Tenemos 1 minuto y medio para conclusiones. Eduardo Ortega. Mira, a mí en general me parece que, bueno, ya estamos en tiempos electorales, ya estamos rumbo al 2021, rumbo al 2022. Todo lo que se haga en este momento es cuestión política, incluida la visita de Andrés Manuel López Obrador. Cierto que fue benéfica para nuestro país, cierto que la aprovechó Donald Trump, pero también cierto que tiene raja política, como aquí lo que hace Jorge Salum tiene raja política, y todo lo que se hace entre políticos es política, y mal sería que no fuera así. Es correcto, vamos a estar viendo muchas cosas, principalmente en la lucha contra la corrupción por parte del gobierno federal, y ahora por parte del gobierno municipal, que también es muy interesante. Bien, pues Jesús Nevares Pereda. También se hicieron investigaciones, ojalá que también se hicieran investigaciones en torno a gente señalada de corrupción en el gobierno del estado y en la Universidad Juárez. Finalmente, yo me quedo con 3 cosas que sucedieron en el recinto del imperialismo norteamericano, que es la Casa Blanca. Las 3 vivas a México que dio López Obrador. Bueno, gracias. Pues, yo agradezco su invitación, don Carlos. Un saludo, don Jesús, don Eduardo. Gracias. Y bueno, si no están de acuerdo con lo que dije, está mi Twitter, Carlos Garza Sala, y también si están de acuerdo, pues bueno, ojalá le piquen ahí una
A la palomita Un para acá. Un dadito. Dice Nevares, yo me quedo con 3 cosas. Dijo, siempre se ha quedado con lo que no es de él. Me asustó, pero qué bien que nomás Con eso y se más, iba a ¿verdad? quedar con esas 3 vivas. Bien, porque yo dije, no ha cambiado. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Carlos. Nevares, un saludo también a la distancia. Un abrazo. Que se Cuídate. mejore. Bien, pues les agradecemos a los 3 panelistas que nos acompañaron en esta emisión de Pico de Gallo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. En un momento más, una media hora más, ustedes podrán ver esta edición de Pico de Gallo en YouTube, digitando YouTube, Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan un buen día, nos vemos la próxima semana. Un servidor me despido de ustedes, Carlos Garza Limón. Que tengan buen día, buen sábado.